Buenas, pedimos disculpas, tuvimos un pequeño fallo técnico, pero ya regresamos ahora sí. Bienvenidos a nuestro hogar. Esperamos que esta sea una noche de mucha bendición, de realmente, uy, este evento feo, ok, de realmente la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Déjame mirar aquí cómo está. Se está escuchando. Creo que está bien. Entonces, arranquemos, por favor, dispongámonos todos. Primero, iniciemos con una oración. Buenas noches, Argenis Sánchez. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Jen Ruiz. Entonces, y el resto que no veo sus nombres, qué pena que no los salude, pero no me sale su nombre. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque como pareja, Señor, nos permites llevar tu palabra, Señor. Yo quiero pedirte que esta noche, Dios, sea solamente tu palabra en nuestras bocas, Dios. Tal vez tenemos mucho por hablar, Dios, estamos muy felices de tener este privilegio, Señor, así que te pedimos que todo este tiempo, Dios, sea guiado por ti, que no permitas que nada se interponga ante tu propósito, Señor, en esta noche y tal vez cualquier otra situación como el Internet, como cualquier cosa en sus casas, como cualquier cosa en este lugar, Dios. Te agradecemos, Dios, porque eres muy bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, bueno, vamos a empezar entonces. Buenas noches, iglesia. Estamos en nuestra casita, en un lugar de nuestra casita. Y, y queremos compartirles hoy una palabra muy especial que Dios puso en el corazón de mi esposo, que hacía parte de algo que yo ya había predicado y que ya habíamos hablado los dos antes de que yo lo predicara, pero que queríamos de pronto hablar con la iglesia por una inquietud que surgió una noche que estábamos hablando, entre tantos temas decidimos hablar al respecto, y fue como tal vez a veces como cristianos nos conformamos con muy poco de Dios y con muy poco conocimiento, como con un conocimiento muy superficial de lo que significa ser cristiano, y como realmente hay muchos temas y muchas dudas en nosotros que no se trata solo de, ay, no importa, tengo fe, sino se trata de que está en la Biblia, de que Dios quiere que conozcamos más de Él, pero tal vez nos da pereza investigar, o nos da pereza ahondar más, o nos da pereza estudiar, ¿no? Porque la palabra de Dios también habla de estudiar y escudriñar la palabra, o sea, no es leerla por leerla, sino estudiarla. Y por eso hoy la charla que creo que titulamos ¿En qué creemos? Vamos a hablar un poquito de doctrina y elegimos tres temas importantes que para nosotros son verdades que todo cristiano debería conocer, que aunque tal vez digamos en primera instancia lo sabemos y yo sé que es eso, tal vez con las siguientes preguntas que pensamos nos vamos a dar cuenta que no todos, pero por lo menos nosotros nos incluimos, nos falta conocer más. Y esto es tan importante porque la doctrina, bueno, como yo ya lo había dicho, y creo que el pastor también lo ha dicho en varias ocasiones, es un conjunto de verdades importantes que el cristiano debe conocer. Porque cuando el cristiano no tiene claro en qué cree, cualquier otra persona que venga a hablarle de cualquier otra religión o de por qué no cree en Dios, pues puede manipularnos o puede llevarnos también a dejar de creer en lo que creemos. Pero cuando yo tengo claro en qué creo y tengo argumentos para justificarlo, no solamente puedo defender mi fe y mantenerme firme en el camino, sino también puedo llevar a otros a que conozcan a Jesús por esa convicción. Yo no sé si han visto tal vez debates políticos o debates en general. No es lo mismo un candidato que se habla con seguridad y con convicción, ¿sí? Con pasión de lo que, como que cree en lo que está hablando, a un candidato que duda o un candidato que mira hacia el piso o que medio le preguntan algo y de una vez ya pierde de vista de qué está hablando, no sabe cómo responder. Cuando uno ve eso, uno una vez dice, yo creo que si ni él cree en lo que creo, ni está seguro de lo que está diciendo, pues yo por qué voy a tener que creer lo que me dice. Y pasa lo mismo también en nuestra vida como cristianos. Entonces, en este primer punto me gustaría preguntarles, ¿se puede poner aquí o?
Ahora, me gustaría preguntarles, ¿en qué se diferencia el cristianismo con respecto a las otras religiones? ¿Qué es lo que hace diferente el cristianismo a, digamos, el hinduismo, el islam, los ortodoxos, qué otra religión, tantas religiones que hay, de verdad, Católicos, judíos. el judaísmo, bueno, ¿qué es lo que nos hace diferentes a otras religiones? Y mientras, uy, sí, aquí tenemos toda la charla, está en letra diminuta y no alcanzamos a leer. Yo necesito gafas, pero me rehúso. Entonces, ¿en qué se diferencia el cristianismo con respecto a otras religiones? Yo creo que esta es una pregunta muy importante, sobre todo cuando vamos a hablar con personas que no necesariamente son ateas o agnósticas, sino que creen en Dios, pero dicen cualquier religión me sirve. O creen en Dios, pero dice, ay, ahorita está muy de moda eso de creer en Dios, pero un poquito de cada religión, ¿sí? O sea, lo que me parezca de cada religión, entonces yo creo que voy a crear mi propia religión. O creer en Dios, pero finalmente todas las religiones llevan a lo mismo, ¿no? Entonces quisiera saber en esta noche si ustedes saben o sabrían responderle a una persona que les dice por qué el cristianismo, por qué es mejor el cristianismo que ser musulmán, o por qué es mejor ser cristiano que creer en el judaísmo solamente, ¿no? Ese también, el judaísmo es solamente una parte, por decirlo así. Entonces, bueno, yo estuve leyendo varias cosas al respecto también, porque como les dije, yo misma cuando leí la pregunta dije, puedo responder de lo que creo, pero no estoy completamente segura, y es algo que realmente es importante para estar preparados, para poder defender nuestra fe. Entonces, todas las religiones, o la mayoría de religiones, tratan de llegar a lo mismo, que es llegar a Dios, ¿sí? La mayoría de religiones reconocen que estamos separados de Dios, hasta ahí todos estamos igual. La mayoría de religiones reconocen que necesitamos a Dios, pero no todas, y no todas, todas tienen un camino diferente hacia el cual llegar a Dios. Entonces la mayoría de estas religiones lo que hacen es darnos una forma, un método, unos pasos, unas listas o unos rituales para poder alcanzar a Dios. O no solamente a Dios, sino hay unas que hablan del nirvana o del estado de bienestar o alcanzar la felicidad. Es como otra idea de Dios, finalmente están hablando de esa plenitud que solo Dios puede dar. Y la diferencia con el cristianismo es que el cristianismo tiene una sola respuesta. El cristianismo no necesita una lista de reglas porque la Biblia no es una lista de reglas, sino la única respuesta es Jesús. Y habla de cómo el hombre en sí solo no tiene la capacidad de resolver este problema. Sí es cierto, todos estamos de acuerdo, estamos separados de Dios, necesitamos a Dios, pero el cristianismo habla de cómo Jesús es el único que puede acercarnos a Dios, de que no hay nada que el hombre pueda hacer, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación. Y eso es lo que más adelante Mateo va a explicar. Sino solamente Jesús es el que resuelve el problema del hombre de la muerte, porque el hombre siempre se ha preguntado qué hay después de la muerte. Jesús resuelve también el problema del amor, la justicia, de cómo podemos tener una relación con Dios, y todo eso se resuelve en una sola persona que es Jesús. Entonces ya no se trata como en otras religiones de qué puedo hacer yo para alcanzar a Dios, sino cómo Dios me alcanzó a mí, que realmente es, hasta si uno lo piensa, lo más lógico, porque es imposible en todas las limitaciones del ser humano tener la capacidad de alcanzar a algo, a un Dios tan justo y tan perfecto y tan grande y tan santo, sino es un poco más lógico que sea Dios el que nos alcance a nosotros, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, con eso quería empezar con entender que el cristianismo se diferencia principalmente en eso, y con esos puntos vamos a empezar con el pecado, que el pecado es lo primero que de pronto tenemos que reconocer, de pronto no, que tenemos que reconocer, tenemos que entender en nuestro caminar con Dios. Si solo pensamos que el pecado es maldad, estamos graves, porque el pecado es mucho más que eso. Muchas veces no sabemos diferenciar el pecado y por eso nos justificamos y hacemos lo que queremos. Pero entonces en esta noche queremos poder juntos, porque no es que nosotros nos la sepamos todos, pero sí juntos, poder leer la palabra y tratar de entender un poco más en qué creemos y por qué creemos eso, y cómo tal vez podemos salir un poco más preparados para empezar a defender nuestra fe.
Ok, no sé si se está viendo bien porque me escribieron por interno que está trabado. Ah, Esperemos sí. que sí, porque si no nos tocaría enviar otro link. Entonces, como lo decíamos, digamos que hoy nuestro tema central es hablar de en qué creemos. Todo esto digamos que se puede encerrar en una sola palabra que es doctrina. O sea, es como esas bases, esos fundamentos que hacen que nuestra religión o en lo que nosotros creemos sea lo que es. Entonces, como lo decía mi esposa, creo que en sí el centro de nuestra religión y el centro de todo lo más importante es Jesús. Porque listo, muchos creen como en esa deidad, en ese ser supremo, pues Ujú. las diferentes religiones, pero creo que lo que hace esto como tan verdadero, tan increíble es Jesús. Podemos Es leer. como ese... Entonces sí, miremos las respuestas para empezar ahora sí con... Entonces el pastor dice, la religión nos exige el cumplimiento de normas. Nuestra vida cristiana se sustenta en lo que Cristo hizo por nosotros. Y ahí es importante que se me había olvidado que yo lo había escrito también, como nosotros sí tenemos también una forma de vivir, ¿no? No es que las otras religiones entonces digan qué hacer y la nuestra no, pero se trata de que no lo hacemos para alcanzar a Dios, porque Dios ya nos alcanzó, sino que esa nueva forma en la que nos comportamos, como obedecemos a Dios, es una respuesta a lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? No es primero la obediencia, luego la salvación, no, sino la salvación y luego la obediencia. Alvarito dice, buenas noches, para mí la forma como se estudia la palabra en la Iglesia Católica, la feligresía no tiene contacto con la Biblia como si lo tenemos los cristianos, ok. Acá hablamos directamente con Dios, oramos todos los días y lo conocemos mejor, ok. El pastor dice, se me está interrumpiendo mucho la señal. Qué raro, a mí se me ve bien. A mí también, por si acaso. Bueno, acá estoy viendo, me veo bien. Pero bueno, esperemos que se solucione entonces. Y la tía Lucy dice, nosotros creemos en un Dios vivo, en la Trinidad. Dios cambia vidas. Fue el único que envía a su Hijo Jesucristo para acercarnos a Dios y Cristo murió por nosotros para que tengamos vida eterna. Valkis también dice que muy mala señal, pero Janet dice que ya sí está escuchando bien. Mejoren su internet en casa. No, pero no sé si será el audio o la imagen o las dos cosas. Sí, pero es que es raro porque algunos sí escuchan bien y otros no. Ya que... Bueno, sí, y les pidamos al Señor que nos ayude en esta situación. Bueno, entonces gracias por sus respuestas. Esperamos que sigan respondiendo a lo largo de, pues, de la noche, de las preguntas que vamos a hacer más adelante. Entonces es importante, así como lo decía mi tía Lucy, digamos que la Trinidad y en sí hay varios detalles que diferencian nuestra religión. Entonces hoy no podemos abarcar todos obviamente porque tenemos una hora y hay muchos temas por tocar, que la Biblia, que Jesús, que el Espíritu Santo, y hoy vamos a tocar tres, como lo van a hacer el pecado, la salvación y la adoración, que por supuesto no podía faltar. Entonces, quiero que empecemos hablando del pecado. Y para esto les voy a enviar otra pregunta, ahí se las dejo fijada para que por favor respondan y ahorita leemos sus respuestas. Entonces, la pregunta es, que no sé si ya, sí, es, ¿qué opina de la frase Dios aborrece el pecado pero ama al pecado? Entonces, primero quiero que me respondan, voy a hablarles un poquito del pecado y al final miramos y digamos que damos una conclusión respecto a esta frase. Del pecado, ¿listo? Vamos a empezar hablando de nuestro primer punto que es el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado viene primero del hebreo kata y del griego amartía. ¿Qué las dos significan? Yo la miro así porque a veces pienso que digo barrabasadas y ella me confirma si sí o sí. Entonces, las dos cosas significan fallar o errar al blanco, que digamos que sería una forma muy clara de pensar en el pecado, porque muchas veces tenemos la duda de, pero ¿será que si hago esto es pecado o no es pecado? Y creo que la mejor manera de saberlo es pensar que el pecado es todo aquello que va en contra o que está alejado de la voluntad de Dios. Si yo estoy fallando en llegar a la voluntad de Dios o en agradar a Dios, es pecado. Porque por eso digamos que el pecado es tan grande y de todo lo que leí estos días para la charla de hoy, era algo que el pastor ya nos había dicho, de que realmente la Biblia, como hasta Génesis 2, bien, hablando de la creación de Dios, pero de ahí en adelante hasta Apocalipsis, perdón, todo pasa por el pecado que se comete.
todo viene a raíz de eso. Entonces creo que el pecado realmente es un tema muy importante y un tema del que hay mucho que hablar. Voy a hablar hoy un poquito nada más del pecado. Y entonces es empezar con eso, que es errar o no a cumplir la voluntad de Dios. También es importante recordar que el primer pecado viene desde Adán y Eva. Digamos que por eso todos venimos con esa naturaleza pecaminosa, porque desde que Dios nos creó tenemos ese libre albedrío en el que cada uno tiene la opción de decidir. Todos, digamos, o bueno, nosotros más bien los que conocemos de Dios, tenemos la posibilidad de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y realmente nosotros tenemos la libertad de decidir. Dios nos creó con esa libertad de decidir. Y por eso vemos que inicialmente desde Adán y Eva, desde Adán y Eva, el ser humano se sintió más atraído por el pecado, por esa, digamos que se dejó vender la idea de fallarle a Dios, de no obedecer a Dios más bien, porque recordemos, estaban todo creado, todo perfecto, Adán y Eva tenían todo para ellos, y Dios les dijo una cosa: del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, de este no coman, o sea, ese déjenlo ahí quietico, y les dejó ahí. Pero el humano dejó crecer ese detalle y luego llegó la serpiente y aprovechó y dijo, estos están como dudosos y ya sabemos que el enemigo es para qué, pero es bien inteligente, es bien sabio y sabe a dónde atacar. Y sembró como esa cizaña: oiga, pero es que Dios quiere que ustedes no sean igual a Él, ustedes ¿por qué se dejan? Y pum, empezó así, y luego ya sabemos que ellos fallaron, desobedecieron a Dios, comieron de esto, y desde ahí, porque se podría decir que ellos son como nuestros primeros padres, como de donde viene toda la descendencia humana, porque fueron los primeros que Dios puso, los primeros que Dios creó más bien. Desde ahí tenemos como esa condición, esa naturaleza que se inclina hacia el pecado. Entonces ya sabemos, y creo que nosotros mejor que nadie sabemos que aunque tenemos tal vez el conocimiento de que está bien, muchas veces nos sentimos más atraídos en la inmediatez en hacer el mal. Y tal vez es cuando ahí somos conscientes y decir, pero ¿por qué? ¿Por qué me cuesta tanto decirle que no a eso que yo sé que está mal? Si yo sé que está mal, yo sé que desagrada a Dios, pero es algo que viene internamente en nosotros. Quiero que por favor leamos Romanos 3 del 23. De aquí en adelante vienen muchos versículos y no van a aparecer en la pantalla, entonces si tienen una libretica de notas, anótelos. Después los vamos... ¿Lo pongo acá o en tu celular? No, aquí yo lo tengo. Entonces, Romanos 3 del 23 al 24 dice así: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y este versículo quiero que nos quedemos en lo que dice al inicio, que dice, pues todos hemos pecado. Y quiero que entendamos eso desde ya y que no es de que algunos no pecan o de que tal vez estos pecan pero pecan poquito, entonces seguramente no necesitan la salvación porque ya empiezan a crearse cosas que no son. Entonces quiero que entendamos que, como les decía, desde nuestra naturaleza, desde nuestro primer antepasado, viene esa naturaleza que se inclina hacia el pecado. Entonces, como todos pecamos, nadie podía alcanzar la meta gloriosa de Dios. Eso ya empieza a crear una necesidad como de que necesitamos algo, que ahí ya nos empezamos a enfocar a lo que hablábamos al inicio de que es Jesús, y de que realmente por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios métodos, no tenemos la forma de tal vez no pecar, o tal vez si no conociéramos a Dios sería totalmente imposible. Y tal vez esto nos ayuda a ser más conscientes del por qué el mundo está como está. Porque nosotros sabemos que el mundo, la mayoría del mundo, desconoce o tal vez tienen una idea de que está Dios, pero no lo toman muy en serio. Es como, Dios, eso es muy anticuado, esa religiosidad, eso ya ahorita no aplica, entonces el pecado, pero si lo que ustedes le dicen pecado es lo más rico, ¿qué les pasa? O yo no soy tan malo, yo hago buenas obras. Exacto, y eso es lo que escuchamos en el mundo, digamos que es una de las cosas que más chocan, porque para el mundo no hay problema en hacer lo que nosotros consideramos pecado. Entonces, como todos pecamos, ahora es importante saber, como lo vamos a hablar ahorita en la salvación, de por qué se necesitaba lo que Jesús hizo. Entonces, ya tenemos claro de qué es el pecado, de que Dios nos creó con el libre albedrío, pero nos inclinamos hacia el pecado. Vimos que todos pecamos, pero ahora quiero que entendamos de qué consecuencia trae esa naturaleza pecaminosa o qué consecuencia trae el pecado. Y entonces dice en Romanos 6:23,
Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y vemos que dice de frente así que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros que hemos escuchado la palabra sabemos que no habla solamente de esa muerte física, porque a fin de cuentas nosotros como hijos de Dios también vamos a llegar a esa muerte física, sino que como lo sabemos habla de esa muerte espiritual, de ese estar separados de Dios, de ese estar separados y no conocer el modelo inicial del por qué fuimos creados. Y es como siempre esa pregunta que hay. Y entonces, cuando dice que el pecado es la muerte, también quiero que entendamos que esa muerte es la muerte eterna. Así como dice al final del versículo, pues el regalo que Dios da es la vida eterna. Obviamente no aceptar ese regalo, el que nadie nos dé ese regalo, que quiere decir que no, nadie nos va a dar la vida eterna, o sea, nuestra paga va a ser la muerte eterna. Entonces, todos aquellos que simplemente se dejan llevar por el pecado y sin saber y sin ponerle atención a lo que dice la palabra o sin ser conscientes de todo esto, su paga ¿cuál va a ser? La muerte eterna. O sea, la separación eterna de Dios, de su creador. Y creo que nosotros que tal vez hemos tenido la oportunidad de ser conscientes de Dios, de conocerlo, de tener una relación con Él, sabemos que es lo mejor. O sea, cada vez que tenemos esa oportunidad de eso, es tan bonito. Y hace la semana pasada, de hecho el sábado pasado, entre esas conversaciones que tenemos con mi esposa, así que nos ponemos a pensar y todo, tuvimos una conversación sobre el pecado. Y a mí me confrontó muchísimo, pero para eso entonces quiero leer sus respuestas de la pregunta que les hice. Entonces la pregunta era, ¿qué opinan de la frase? Ok, vamos a leer una respuesta de Héctor de la primera pregunta y ya continuamos con la segunda pregunta. El cristianismo consiste en ser seguidores de Cristo y sus enseñanzas. Las religiones tienen reglas y dogmas incorrectas que ejecutan las personas sin una verdadera convicción. A la convicción también. El pastor dice, Dios amó de tal manera al mundo que ha dado su Hijo unigénito para eso, pero eso no significa que sea alcahueta de nuestros pecados y faltas. Fanny dice, todo parte de que Dios conoce nuestros corazones. Argenis dice, les soy sincero, esa pregunta para mí está difícil. Esa era la idea. La tía Lucy dice, Dios no ama el pecado, ama a sus hijos y nos da la oportunidad de arrepentirnos, pero si seguimos en nuestra terquedad tendremos que asumir las consecuencias. Nuestro Padre nos corrige por amor. Ok, entonces... Todos respondieron muy diplomáticamente. Sí, muy bien. Y los que no, se abstuvieron de responder, entonces eso está bien, porque ¿qué es lo que pasa? En todo esto que estuvimos buscando, esa frase, Dios aborrece el pecado pero ama el pecado, realmente no es una frase que venga... O sea, que no encontremos en la Biblia. ¿Qué encontramos en la Biblia? No, que no encontremos en la Biblia. No es una frase que está en la Biblia. Sí, no es una frase que está en la Biblia, pero digamos que como muchas veces lo hemos escuchado, pensamos que tal vez viene de la Biblia, pero digamos que esto tiene su parte de verdad, porque sí, es verdad, Dios nos ama y como lo decía el pastor. Esa fue de hecho mi respuesta cuando tuvimos esta conversación, yo le dije, pero luego Dios no ama al mundo. Pero entonces el mismo versículo da la respuesta. Porque si el versículo fuera simplemente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y todos, oh sí, maravilloso, Dios dio a su Hijo y ahora todos somos salvos. No, que sigue en ese versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, y eso le pone una condición, o sea, Dios sí entregó a Jesús, pero dice, es necesario que usted crea y que lo acepte. Entonces, en esta frase vemos que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y digamos que esto nos podría llevar a una mala conciencia de que entonces yo puedo ser pecador y puedo seguir en mi pecado, pero como el amor de Dios es tan grande, pues a fin de cuentas eso es lo que va a valer. Y aquí caemos en un error gigante, porque ¿qué es lo que creer esto genera en nosotros? Puede generar en nosotros, primero, el no darle como el valor al pecado que realmente es. Y por eso quiero que leamos este versículo, que es Salmo 5, del 4 al 6, que a mí me dejó, después de decirle, porque estamos hablando con mi esposa, yo le decía, pero ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo?
Entonces nos pusimos a investigar y llegué a este versículo que dice en Salmo 5 del 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Yo que como, por Dios, tal vez, y les confieso, tal vez por eso yo en muchas cosas pecaba, pero no le daba la importancia ni entendía lo grave del pecado que estaba cometiendo. Y cuando yo entendí esto, no les voy a decir, no, desde ese día mi vida cambió y dejé de pecar, no, porque lo mismo que les dije, la naturaleza pecaminosa está ahí. Pero esto sí hace que usted sea consciente de que Dios realmente aborrece el pecado, de que Dios no va con el pecado y de que nosotros no podemos jugar con el amor de Dios, con la salvación de Dios, con la gracia de Dios y entonces pecar libremente porque Jesús me ama y Él sabe que yo soy pecador, entonces va a cometer uno que otro pecadito, pero yo soy salvo. No, cuidado con esto porque podemos estar cayendo en una de las grandes mentiras del enemigo y es en creer que como el amor de Dios es tan grande, yo puedo pecar libremente, porque no es así. Y de hecho, como lo vamos a ver ahora, es que cuando estaba preparando esto para mí fue muy difícil, yo le decía a mi esposa, porque yo empezaba preparando algo de la salvación y terminaba hablando del pecado, porque están muy ligados, porque sin lo uno no ocurre lo otro. Entonces vamos a pasar a nuestro segundo tema de la doctrina, que es la salvación. Para esto, pues, no, entonces les voy a colocar una tercera pregunta mientras desarrollamos el tema de la salvación para que por favor la respondan. Y es, ¿por qué era necesario que Cristo no solo... Entonces, la tercera pregunta, y ahí se las coloco, ahí se las voy a fijar, es, ¿por qué era necesario que Cristo no solo muriera, sino que también resucitara? Y esta pregunta, ¿por qué surgió? Porque nos pusimos a pensar, listo, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran simbolismo de lo que iba a hacer Jesús cuando nos salvó a todos. Listo, hasta ahí estamos bien. Pero porque el sacrificio de Jesús, que era un sacrificio perfecto, ahí les voy dando como claves, era necesario que Él no solo muriera, porque sabemos que tal vez con la muerte Él ya, pues igual que los sacrificios de antes, ya pagara nuestros pecados, sino también era importante que Él resucitara. ¿Listo? Se los dejo ahí, allá está la pregunta fijada por si se les olvida, creo que estoy congelado, no, es en mi celular. Pero es que es extraño porque a algunos se les congela la Bueno, señal. confiemos en que todo está bien. Entonces, por favor, responda a esa pregunta y vamos a empezar a desarrollar el tema de la salvación. Primero para esto, les voy a hacer como un recorderis de lo que ya hablamos del pecado porque es muy importante para la salvación. Entonces, primero quiero que tengan muy en cuenta que todos hemos pecado, absolutamente toda la humanidad ha pecado, todo. Y es importante entender que muchas veces nos preguntamos, ay, pero es que es un bebé recién nacido, seguramente solamente piensan hacer el bien y no es así. O sea, todos venimos con eso en nuestro interior que nos lleva hacia el pecado. Y segundo, que tengamos muy en claro que la consecuencia del pecado es la muerte. Como esa es la consecuencia y todos estamos con una condena de muerte eterna, por eso es importante y es necesaria la salvación. Entonces, vamos a empezar hablando de la salvación, entendiendo que nosotros somos salvos por gracia, únicamente por la gracia de Dios, porque a Él le plació, porque realmente nosotros, por nuestros propios méritos, estaríamos más condenados, pero a condena perpetua y eterna del peor castigo, porque todos somos pecadores. Sí, es verdad que hay unos que han cometido pecados más grandes y más graves, que han asesinado gente, que han hecho, ¿cómo se dice? Genocidios, que no sé, han hecho barbaridades realmente y uno puede decir, bueno, pero yo lo más grave que he hecho es, no sé, codiciar lo que tienen los otros, o mentir, o tales cosas, seguramente no, pero hay que entender que a los ojos de Dios pecado es pecado, que si entendemos y por eso tal vez es importante que la Biblia tenga lo que nosotros le llamamos la ley, eso nos ayuda a entender que a los ojos de Dios
el pecado es pecado y que no hay pecaditos chiquitos y hay pecadotes grandes, sino que el pecado es pecado. Y la misma ley nos muestra la necesidad que teníamos de Jesús. Entonces, estamos en que somos salvos por gracia. Para esto, les voy a leer Efesios 2, del 8 al 10. ¿Listo? Por favor, si tienen su Biblia o si no, anoten ahí Efesios 2, del 8 al 10. Y dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y este versículo me gustó mucho porque hay muchos versículos obviamente que hablan de la gracia y que hablan del sacrificio que hizo Jesús. Pero este me gustó porque encierra muchas verdades y están muy puntuales hacia que nosotros no hicimos nada para merecerlo. O sea, nosotros, como le decía, y no tenemos ni la más mínima posibilidad de jactarnos de esto, porque es que ni la persona que se considera más buena sobre la faz de la tierra puede decir, es que yo me gané la salvación, porque no es así. Entonces, esto que nos muestra que realmente por nuestros propios méritos era imposible llegar a esa salvación. Mas, sin embargo, Dios nos vio, Dios que nos ama tanto, y ahí es donde empieza a jugar, que el amor de Dios es mucho más grande que el pecado, que el juicio que debería haber caído sobre nosotros, y tan grande es ese amor que entregó a su Hijo, el único perfecto, el único santo, para que se entregara por nosotros. Entonces, si Dios como que no nos ve y no entrega a Jesucristo, nosotros realmente no seríamos salvos. Y no tendría sentido nada de esto. Tal vez no estaríamos en esta noche conectados. No estaría tal vez yo casado con esta hermosa mujer. Y hay muchas cosas que no tendrían sentido, pero gracias al Señor, Él tal vez tuvo piedad de nosotros y dijo, no, por sus propios méritos ellos no pueden. Jesús, toca que te pongas la 10, toca que mueras por ellos, toca que, y como lo vamos a ver, lo que hizo Jesús en la cruz no fue que, ay, listo, él sangró y le pusieron una corona de espinos y murió y resucitó y, uff, gracias, ahora somos salvos. No, lo que pasó en la cruz fue tal vez más increíble y más fuerte de lo que cualquiera podría siquiera pensar o imaginarse. Porque literalmente cayó todo lo que nosotros como humanos, todo lo que nosotros como sus hijos, como aquellos que aceptamos su sacrificio, deberíamos haber pagado si no hubiera Jesús entregado en la cruz. Todo ese pecado, todo eso, ese juicio sobre nosotros habría caído y todo eso junto lo recibió Jesús, una persona que no merecía para nada de eso. Y aquí es donde quiero que pasemos al siguiente punto de la salvación, y es que entendamos de qué somos salvos. Listo, ya vemos que somos salvos obviamente de esa muerte eterna, pero también somos salvos de la ira de Dios. Y aquí quiero que entendamos de qué fue lo que hizo Jesús en la cruz. Porque la ira de Dios, yo quiero que entiendan que es algo fuerte. Y por eso también quiero que tengamos muy en cuenta lo que hablamos del pecado y que no debemos ser tan, ay, es que sí, pequé, pero Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y vaya a ver uno si no lo vuelve a hacer. Porque la ira de Dios es algo muy serio. Y la Biblia nos muestra lo que es provocar la ira de Dios. Yo quiero que nada más recordemos un caso. Y fue cuando Dios vio tanta maldad en la tierra, en la época de Noé, que decidió exterminar a la raza humana. O sea, literalmente ustedes no saben la cantidad de gente que murió porque solo se salvó la familia de Noé. O sea, imagínense la ira de Dios tan grande que tenía por lo que estaba pasando en el mundo, por lo alejado que estaba, por lo tan llenos de pecado que estaban, que decidió exterminarlos a todos. Y solo piensen eso y ya eso le empieza a dar una idea de lo que es la ira de Dios. Ahora imagínense que algo parecido, pero yo creo que mucho más grande, fue lo que tuvo que sufrir Jesús en la cruz. Fue lo que tuvo que cargar porque, listo, pasó lo físico, los azotes, el estar colgado, los desprendimientos, todo lo que esto causaba, el que él sudara sangre de lo tan fuerte que estaba pasando. Pero ahora imagínese, eso fue lo físico, pero ahora imagínese todo lo que pasó en el ámbito espiritual,
donde Dios estaba poniendo toda su ira, todo lo que tenía iba a caer sobre nosotros, sobre únicamente Jesús. Y ¡wow! Es brutalísimo y creo que esto despierta muchas cosas en nosotros, como lo ya va a ser el siguiente punto que vamos a tocar. Y el entender esto, el entender realmente qué es el sacrificio de Jesús, creo que es lo que nos mantiene a nosotros, creo que es tal vez lo que nos hace ser cristianos, creo que primeramente es el mayor regalo que nos haya podido dar Jesús, porque como lo dijimos, estábamos muertos, estábamos separados de Dios, no teníamos ni la más mínima oportunidad de poder disfrutar lo que va a ser la eternidad, pero Jesús decidió pagar por nosotros. Y ya para cerrar esto, entonces lo que les decía de la ira de Dios lo pueden encontrar en 1 de Tesalonicenses 5:9, que dice: pero no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya para cerrar este punto y leer las respuestas, dice que ser salvos es ser liberados de las ataduras del pecado y el destino al que esto nos conduce. O sea, cuando Jesús nos liberó, cuando Jesús nos salvó, nos liberó también de esa conducta pecaminosa, o nos liberó de ese solo pensar en el pecado, para mostrarnos que ahora somos libres de eso, porque la palabra dice literalmente que ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos esclavos de Dios. Y es cambiar esa atadura y esa tal vez no ver salida o no ver otra opción diferente al pecado. Entonces, ¿tienes respuestas? Es que mis celular no salen. Ah, sí. Sí. No sé qué, no sé. Ay, chanfle. Creo que no vamos a poder ver respuestas. Voy a ver si bueno, no, y pues es que tú lo cerraste. Cuando tú lo cierras se borra. Cuando te cerraste. Espera, a ver si aquí me deja ver. Ah, no, no es mío. Computador. Tan. No. Pero respondiendo. Perdí las respuestas, entonces creo que aquí hay unas. Argenis Sánchez dice: se hizo así y a la perfección, ya que por esa causa muchos seguimos creyendo que Él existe y que es la salvación, hablando de la resurrección de Jesucristo. Janet Pineda dice: Él tenía que resucitar para nosotros poder tener esa vida eterna. Olga Sánchez dice: porque tenía que vencer la muerte eterna y gracias a Él somos salvos y tenemos vida eterna siempre y cuando estemos en obediencia. Y Lucy Huesa dice: porque Dios es perfecto y así su sacrificio. Él venció la muerte y mostrando a la humanidad que Dios está vivo y en nosotros, es una promesa cumplida. El pastor entonces dice: para mostrar que su sacrificio era perfecto y que quien pagó el precio pagó por todos y es hijo de Dios, porque representa un sacrificio perfecto, un sacrificio que da la promesa que resucitaremos con Él en la eternidad, dice María Paula por medio del Facebook de César Quesada. Esos ya los leí. Listo. Entonces, con esto para ya cerrar el tema de la salvación, digamos que listo, vimos que Jesús murió, pero no solo murió, sino que resucitó. Y ese resucitar nos habla de esa nueva vida que nos dio Dios, porque quiero que tengamos en cuenta que la paga del pecado es la muerte, pero Jesús venció a la muerte. O sea, Jesús ahí nos muestra que esa paga se cambió, y aunque todos vamos a morir físicamente, no vamos a morir eternamente. Vamos a tener, aquellos que aceptan el sacrificio de Jesús claramente, vamos a tener esa salvación, vamos a tener esa vida eterna, pero también cuando Jesús resucita, nos muestra esa vida nueva que podemos tener. Y no es solamente tener la esperanza de, en la eternidad y todo va a ser re guau, no van a haber preocupaciones, y como lo hablaba creo que el domingo el pastor, sino que también desde ahora, cuando recibimos ese sacrificio de Jesús, podemos tener una vida nueva, un nacimiento nuevo, un cambio de naturaleza en el que ya no soy esclavo del pecado, como les decía, sino ahora soy libre, ahora tengo la conciencia de que está Dios y sé que hay una opción diferente al pecado. Hay una opción diferente a simplemente darme gusto a mí, darle gusto a mi carne, hacer lo que yo quiera sin importar las consecuencias, y es esa vida nueva la que Dios nos regala por medio de ese sacrificio. Porque como todos ustedes lo dijeron, es un sacrificio perfecto, porque nos muestra el poder también, la salvación nos habla mucho de la gloria de Dios y el poder en medio de que Él vence la muerte. Tal vez para nosotros como humanos la muerte
sin tener la conciencia de que Dios es más poderoso que la muerte sería algo tan definitivo que nos daría miedo, como, ay no, ¿será que qué tal hoy muera y ya se acabe todo? Y muchas veces pasamos por eso, pero tal vez eso nos cambia la perspectiva porque es, ahí no acaba todo. De hecho, si muero, uff, me voy a pasar una eternidad con Dios, fantabuloso. Ahora no es que empiecen a tener pensamientos suicidas de que ay, ojalá me muera. No, creo que si Dios nos tiene vivos hasta el día que Dios nos tenga vivos, tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero también, como lo decía Pablo, para nosotros el morir es ganancia. Y esto era hablando del pecado y de la salvación. Ahora vamos a ver un poco de qué genera el entender la salvación y vamos con nuestro tercer punto. Vamos muy rápido. Bueno, entonces, quisimos darle también ese orden porque es importante, como decía Mateo, para entender la salvación y para entender la adoración, entender el pecado y la gravedad del pecado, entender qué es el pecado. No pienso que sea un pensamiento religioso de es que todo es pecado y ahora ya no puedo hacer nada, porque creo que es más, se trata también de lo que uno tiene que hacer y no hace. La Biblia también dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. No porque Dios diga es que todo es pecado y le encanta decir la palabra pecado y es que le encanta ponernos cercas y límites, no, sino para que nosotros entendamos que no se trata de tener una lista de esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, sino se trata de que entendamos que realmente todo lo que no sea una vida para Dios o una vida que agrade a Dios, todo lo que no se haga con amor, lo que no se haga con justicia, lo que no se haga con misericordia, es pecado, en el sentido en que nos aleja de Dios, nos aleja de su voluntad, en el sentido en el que nos separa de Dios, en el que es errar al blanco y nuestro blanco siempre es Dios. Entonces, después de entender eso, después de entender la salvación y todo lo que Dios ha hecho por nosotros, entendemos que la adoración es entonces esa respuesta a lo que Dios hace por nosotros. Y la pregunta realmente es muy simple. La pregunta es, ¿qué es la adoración? Pero la pusimos así porque, bueno, la adoración es algo que uno diría, no, pues todos deberíamos saber qué es adoración, pero a veces también se confunde mucho con la palabra alabanza como si fueran la misma cosa. No es que la alabanza no sea una forma de adorar a Dios, pero es precisamente eso, una forma de adorar a Dios. Es decir, cuando usted le dicen, usted adora a Dios, no solamente puede decir, sí, yo le alabo los domingos, porque no es solo eso. La adoración es mucho más que solo cantarle a Dios. La adoración comprende muchas más acciones. La adoración en sí es una actitud y un conjunto de acciones que demuestran respeto, admiración y amor por alguien o por algo. Puse por alguien y por algo porque adoración puede haber hacia Dios, pero también puede haber hacia personas y hacia cosas. Y es ahí cuando también es bueno preguntarnos, ¿es posible adorar varias cosas a la vez? Y es posible tal vez que yo esté adorando algo aparte de Dios sin darme cuenta que lo estoy haciendo. Y precisamente por eso es tan importante entender qué es adoración, qué es salvación y qué es pecado, porque cuando yo no conozco o no entiendo esto, puedo excusarme diciendo, ah, no, yo no sé, porque como no sé, sí, no sé lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces yo, ay, no, como no estoy segura de que es pecado, entonces no sé si lo que hago está bien o está mal, o como no estoy segura de realmente lo que fue el sacrificio de Jesús y lo, o sea, imagínense si él dice que Dios abomina el pecado y abomina al que hace la maldad, ¿no? Ahí dice la Biblia, al que hace la maldad lo abomina. O sea, imagínense el nivel de amor para poder vencer esa repulsión por el pecado que es para Dios por amor a nosotros. O sea, es como si usted odiara, pero odiara, o sea, a mí no me gusta, bueno, tanta comida que no me tira, yo como mucho, pero la guayaba no me gusta para nada, pero eso no se compara con el pecado, pero es que yo la odio, o sea, la huelo y no me gusta. Y aún así tomarme el jugo por amor a mi esposo una vez que lo hizo, si tú me hiciste una, pues, porque yo no lo iba a despreciar. Entonces imagínense eso, pero nivel por mil, lo que para Dios era decir por amor a ellos, esto que es horrible para mí, lo voy a perdonar. Entonces, teniendo en cuenta eso, es importante entenderlo para que eso produzca en nosotros un genuino sentimiento por adorarle y agradecerle. Porque si no entendemos la magnitud del pecado, la magnitud de lo que Dios hizo por nosotros, la magnitud de su amor tan grande,
es muy difícil que nuestro corazón vaya a estar agradecido. Y una vez Mateo también lo habló con nuestro grupo de jóvenes y era el versículo que habla de la mujer que le limpia los pies a Jesús y que le echa perfume sobre los pies. Y él decía eso, él decía lo que pasa es que al que se le perdona mucho, ama más, porque entiende la gravedad de su pecado y por eso está igualmente agradecido. Pero a veces al que se le perdona poco, por decirlo así, a los que tal vez sentimos que no, es que yo no he hecho cosas tan graves, entonces no estoy tan agradecido porque no veo tan grande el sacrificio. ¿Sí me hago entender? O sea, es algo parecido. Y hasta que no entendamos la magnitud del sacrificio de Dios, tal vez no vamos a poder entender bien qué es la adoración y por qué es tan importante que sea una necesidad en nuestro corazón. O sea, que no se trata solo de algo que hacemos por obediencia, porque sé que es solo por obediencia, pero también porque nace de nuestro corazón. Siendo la adoración, como les dije, un estilo de vida, ¿sí? Es una forma de vivir, es la forma en la que yo le demuestro a Dios que lo amo. Y eso lo hago cantándole alabanzas, orando, leyendo la Biblia, pero también actuando con justicia, con honestidad. Y me había puesto aquí también, es cuando elijo la honestidad en vez de la mentira piadosa. En esas cosas pequeñas, cuando yo tengo la oportunidad de decir mentiras o decir la verdad, así sea simplemente que yo no quiero ir a algún evento que me propusieron mis amigos porque me da pereza, porque quiero acostarme a dormir, pero no soy capaz de decir la verdad. O cuando a veces nuestros amigos o nuestros jefes, otras personas, nos dicen, ¿por qué no se toma esta cerveza conmigo? O cualquier otra cosa, que yo no estoy diciendo que sea pecado, pero lo dejo en su conciencia, que usted no diga la verdad, que usted lo maquille y diga, no, no es que no me gusta la cerveza, pero usted sabe que no es que no le guste, sino simplemente usted no se siente cómodo porque no le parece el espacio o porque no lo quiere hacer, ¿sí? Algo así. O sea, si usted no dice la verdad, entonces no está adorando a Dios. Adoración es cuando usted comparte lo que tiene con el que no lo tiene. Adoración es cada vez que yo me incomodo por alguien que me necesite, cuando de pronto estoy haciendo algo y me da pereza pasar tiempo con alguien que realmente lo necesita, pero decido hacerlo por amor a Dios, eso es adoración. Todo lo que yo hago que me incomoda por amor a Dios es adoración. Hasta en lo más pequeño nosotros estamos adorando. Pero si no entendemos qué es adoración, nos quedamos con lo poco, nos quedamos con solo es orar, solo es cantar, solo es leer la Biblia. Esas cosas nos nutren y nos dan como la fuerza para salir y ahí también mostrar nuestra adoración. Pero no es solo la adoración, ese tipo de cosas, sino es que eso es lo espiritual y no. Todo lo que hagamos por amor a Dios también es espiritual. Cuando nosotros le damos un abrazo a alguien en la calle que lo necesita, eso también es espiritual. Todo lo que nosotros hagamos teniendo el Espíritu Santo es espiritual. Pero como a veces decimos, lo de la iglesia es espiritual, lo del mundo es lo del mundo, entonces cuando estoy en la iglesia me porto de una forma espiritual, pero cuando salgo entonces ya no. Es por eso que se nos hace tan difícil rendirle esa verdadera adoración a Dios, que lo merece bastante. O sea, realmente sí nos incomoda, muchas veces nos incomoda adorar a Dios y elegir obedecer a Dios, pero eso no se compara al nivel de incomodidad que tuvo que sufrir Jesús por nosotros. O sea, a mí casi no me gusta La Pasión de Cristo porque me parece muy impactante, pero es una de las películas que mejor representa el sacrificio físico nada más que tuvo que sufrir Jesús. Imagínense también el sacrificio espiritual de ver su alma crucificada y soportar toda la ira y el pecado del mundo. O sea, traten de dimensionar eso también, no solo a nivel físico, sino a nivel pesado espiritualmente. O sea, imagínense si nada más a veces uno va a una casa y siente como incomodidad, no sé, hay lugares, casas o lugares donde uno siente algo raro a nivel espiritual. Sí, imagínense eso, pero con todo el pecado del mundo y lo que Jesús, por lo que Jesús tuvo que pasar. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, y véanse cada vez que quieran pecar, véanse la pasión de Cristo, miren el sacrificio de Jesús y créanme que se les va a quitar las ganas, porque ustedes van a ver el contraste de todo lo que realmente Jesús hizo por nosotros para que no seamos capaces de decir la verdad en vez de mentir, por ejemplo. Entonces, esto era lo que queríamos hablar con ustedes y cierro con Santiago 4, del 4 al 5. Adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios.
¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de usted, dentro de nosotros, les sea fiel. Entonces, este versículo es duro, pero es radical. Y es radical en decirnos de forma clara y directa que no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. O sea, no podemos decirle a Dios que lo amamos en la iglesia y cuando salimos decir mentiras. No podemos decirle a Dios que queremos obedecerle y cuando salimos ser corruptos. No podemos decirle a Dios que lo amamos y que agradecemos su salvación y ay, gracias Señor. Y claro que yo recibo el regalo de la gracia y de la salvación y la vida eterna, pero cuando salgo a la calle parece que no estoy realmente agradecido. Es muy importante que si tal vez hay muchas más dudas, porque nosotros vimos también de temas de doctrina, está la Trinidad, el amor de Dios es incondicional, hay muchas preguntas que nosotros vimos que dijimos en verdad uno tiene, a veces uno también dice cosas que ni siquiera están en la Biblia, o que como eso que la frase que Mateo, con la que Mateo inició del pecado, o que realmente tienen muchos más matices de los que pensamos a primera lectura, y por eso a veces si alguien llega y nos pregunta, ¿usted sabe si es verdad que o por qué Dios ama al pecado, perdona al pecado? Y uno, y es precisamente porque tal vez no somos conscientes de la necesidad que tenemos de conocer a Dios y de conocer estas cosas. Cuando yo tengo conocimiento de qué es la adoración, de qué es el pecado y qué es la salvación, puedo tal vez empezar a adorar a Dios con convicción, ¿sí? O sea, adorarlo no por a ciegas, no, sino adorarlo porque entiendo qué fue lo que Él hizo por mí. Entonces queríamos tocar estos temas porque nos pareció importante, porque primero nos confrontó a nosotros, porque igual vamos a seguir leyendo, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, vamos a seguir tratando de conocer más de lo que es Él, porque Dios realmente es maravilloso y es hasta un tema apasionante para nosotros, por ejemplo, entender todas estas cosas porque nos acerca mucho más a Dios, porque nos acerca mucho más a agradar a Dios, que es lo que realmente queremos hacer, agradarlo en todo lo que hagamos. No somos perfectos, iglesia, créanme que muchas de estas cosas nos confrontaron a nosotros primero, pero sí es importante cada día nutrirse más, investigar más, conocer más. La palabra dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, porque no nos gusta leer, o porque si nos gusta leer no meditamos, o no investigamos, o no escudriñamos, no leemos libros de otros autores que también han estudiado la Biblia, no queremos, no, así está bien, buscamos prédicas, pero prédicas como prédicas livianas o prédicas que justo para lo que necesito, pero ya para otro tema, mejor no. ¿Quieres dar una conclusión después? No, entonces, bueno, eso es lo que queríamos compartir. No sé si hay Entonces, alguna si le damos la respuesta de la respuesta y oración. oramos para cerrar. Aquí me Así es que no, esas tres. Adorar primeramente a Dios, al mundo y a todos nuestros hermanos. Adoración es entender que Dios es nuestro Señor y mostrar una rendición total ante su gloria, majestad y autoridad. Entendí que no es solo alabanza, es obediencia y rendición al único merecedor de gloria y honra, al que le dio todo por mí, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Listo. Entonces, oremos para finalizar. Entonces, por favor, separa este tiempito para cerrar en oración. Y amado Dios, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es viva, porque tu palabra no pasa de tiempo, Señor, porque tu palabra siempre tiene el poder, Dios, para penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Yo te pido que podamos entender lo que tú nos has hablado hoy, Señor, entender en qué es lo que creemos, Dios, en qué se basa nuestra creencia, Dios, que es primeramente en ti, oh Jesús, en todo lo que tú has hecho, en la forma en la que nos amas, en todo lo que has preparado para nosotros, Dios, pero así también ayúdanos a ser conscientes de lo que es el pecado, Dios, que aunque venga en nuestra naturaleza, que aunque venga de nuestro pasado, Dios, gracias a tu salvación, Dios, hoy declaro que tenemos una vida nueva, Señor, que el sacrificio de Jesús es tan perfecto, Dios, que ya no somos esclavos del pecado, Dios, que ya no tenemos que seguir esa conducta igual a la del mundo, Señor, esa conducta de las personas que están alejadas de ti, Señor, sino que entendemos esto, Dios, y podemos alejarnos, Dios, y tomar decisiones que te agraden a ti, Dios, a actuar de la forma que te agrade a ti, Señor. Ayúdanos a ser conscientes del pecado, Dios, y alejarnos de esto, Señor. Ayúdanos a
a vencer tal vez el pecado que hay en nosotros, Dios, y a saber, Dios, que ya cada uno de nosotros, Dios, es un vencedor, Dios, que cada uno de nosotros ya tiene la victoria por medio del sacrificio que ha hecho Jesús en la tierra, Dios. Hoy te doy gracias por la salvación, Dios, porque realmente sin la salvación no tendríamos ninguna esperanza, Dios, porque sin la salvación no, tal vez todo sería diferente, Señor, porque sin el sacrificio perfecto que hizo Jesús, Señor, porque sin todo lo que pasó Jesús por cada uno de nosotros, Dios, porque sin el precio tan alto que pagó Jesús, Dios, al entregarse en la cruz, al morir y al resucitar, Dios, no podríamos estar aquí delante de ti, Señor, no podríamos saber que tú nos has tal vez inclinado hacia ese plan inicial, Dios, que nos has vuelto a regalar una comunión contigo, Dios, que también has roto ese velo, Señor, que nos tenía separados, Dios, y hoy tenemos la posibilidad de entrar en tu presencia, Señor. Hoy te agradecemos por esto, Señor, y te pedimos que en nuestro corazón, Dios, se cree una genuina adoración, Dios. Que entendamos que no es simplemente lo que hacemos los domingos, tal vez sí es muy bonito lo que podemos experimentar los domingos en la iglesia, todos juntos como tu cuerpo, Señor, pero creo que la adoración más importante es la que tenemos día a día, minuto tras minuto, en cada situación, en cada problema en casa, en cada problema tal vez en el trabajo, en cada estrés que nos produce tal vez el tráfico o cualquier cosa externa. Señor, ayúdanos a adorarte en cada uno de estos pequeños detalles en los que podemos sacarte una sonrisa a ti, Señor, en la que podemos demostrarte que nuestro corazón te pertenece a ti, Señor. Ayúdanos a hacer, como lo dice la palabra, esos adoradores en espíritu y en verdad, esos adoradores 24/7, Señor, esos adoradores, Dios, que van caminando ese camino de santificación, Dios, que sabemos que no es fácil, que sabemos que tal vez se perfeccionará hasta que tú nos lleves a tu eterna gloria, a tu eterna presencia, Señor, pero que sí hace parte de nosotros y nuestra decisión diaria, Dios, el adorarte a ti, Señor, y no el ceder al pecado, Dios. Hoy te pido que, como es el nombre de nuestra iglesia, Dios, entendamos que somos aquellos que siguen este camino de santidad, Dios, pero también este camino de adoración, este camino de agradar al Padre en cada cosa que hagamos, Dios. Te doy gracias por esta noche, Dios, te doy gracias por este privilegio, Dios, y te pido que cada persona que está conectada, Señor, y aún los que no han podido conectarse, Dios, tengan un buen resto de noche, un buen resto de semana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, eso fue todo por hoy, iglesia. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por sus respuestas y ya los anuncios para finalizar. Entonces, hoy ya es jueves. Mañana y el sábado no se olviden de sus grupos de influencia, por favor. Valoremos el esfuerzo que hacen sus líderes por preparar las charlas, por preparar las dinámicas, por tal vez disponer de este tiempo para que podamos encontrar un grupo de amigos, un grupo de gente que está pasando por las mismas cosas que nosotros. Entonces disfrutemos de esto que es una de las cosas más importantes de hacer iglesia y asistamos a esos grupos de influencia. Eso es mañana, el sábado. No olviden el domingo nuestros dos servicios. Entonces el primero a las 7 y el segundo a las 10. Y ya, de ahí no olviden conectarse, pero eso ya se los van a recordar el domingo. Entonces la otra semana también no se olviden de conectarse a los ICAs en casa, que ya son los últimos dos. La otra semana ya son prácticamente ya inician las vacaciones de la iglesia. Entonces conéctense, pasen tiempo, disfrutemos de la palabra de Dios y dejemos que esta sea la que nos confronte y la que hable a nuestros corazones. Ya, eso es todo. Gracias, iglesia. Gracias Que por estar con descansen nosotros. y que coman rico o no coman porque ya es muy tarde. Feliz año.